La Atalaya de Estudio Semanal. Artículo de estudio número 45. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 13 al 19 de enero. Lecciones de los consejos de despedida de hombres fieles. Párrafo 1. Pregunta. ¿Por qué nos pueden enseñar mucho los mayores? Los ancianos y otros cristianos maduros pueden ayudarnos mucho en ese sentido. Ellos han tenido más tiempo que nosotros para adquirir experiencia, entendimiento y sabiduría. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué analizaremos en este artículo? En tiempos bíblicos, Jehová usó a hombres mayores fieles para animar y guiar a su pueblo. Pensemos, por ejemplo, en Moisés, David y el apóstol Juan. En este artículo analizaremos las palabras de despedida de estos tres hombres mayores y las lecciones que aprendemos de lo que ellos dijeron. Párrafo 3. Pregunta. ¿De qué maneras utilizó Jehová a Moisés? Moisés sirvió fielmente a Jehová durante toda su vida. Dios lo usó para escribir los primeros 5 libros de la Biblia, el Salmo 90 y quizás el Salmo 91. También es probable que escribiera el libro de Job. Párrafo 4. Pregunta. ¿A quiénes quiso animar Moisés y por qué? Poco antes de morir a la edad de 120 años, Moisés reunió a todos los israelitas para recordarles las cosas que habían visto y experimentado. Algunos de ellos habían visto en su juventud los milagros realizados por Jehová y cómo él había castigado a los egipcios. Ya en el desierto, habían sentido la protección y el cuidado de Jehová. Y cuando la nación estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Moisés aprovechó su última oportunidad para animar al pueblo. Párrafo 5. Pregunta. En sus palabras de despedida, ¿qué futuro dijo Moisés que podrían tener los israelitas? La nación de Israel tenía por delante un maravilloso futuro. Con la bendición de Jehová, podrían vivir por mucho tiempo en la tierra que Él les había prometido. Párrafo 6. Pregunta. ¿Por qué permitió Dios que otras naciones conquistaran Israel? Moisés también les hizo una advertencia a los israelitas. Si querían seguir viviendo en esa hermosa tierra, tenían que obedecer los mandamientos de Jehová. Sin embargo, los israelitas no obedecieron a Jehová. Así que con el tiempo, Dios permitió que los asirios y luego los babilonios los conquistaran y se los llevaran al exilio. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué podemos aprender de las palabras de Moisés? La obediencia resulta en vida. Así como los israelitas estaban a las puertas de la tierra prometida, nosotros estamos a punto de entrar en el nuevo mundo que Dios ha prometido. Allí veremos la tierra convertida en un paraíso. Si obedecemos a Jehová, podremos seguir viviendo en esta tierra paradisíaca no solo por cientos de años, sino por toda la eternidad. Párrafo 8. Pregunta. ¿Cómo le ayudó a un misionero la promesa de vida eterna? Un hermano, misionero por mucho tiempo en África, tuvo que luchar con una debilidad persistente. Él dijo: al darme cuenta de que podía perder la vida eterna, decidí luchar con todas mis fuerzas contra el problema y suplicarle ayuda a Jehová. Gracias a su ayuda, pude seguir sirviéndole con una buena conciencia. Párrafo 9. Pregunta. ¿A qué pruebas se enfrentó David durante su vida? Durante años vivió como fugitivo huyendo del envidioso rey Saúl. Y ya siendo rey, David otra vez tuvo que huir para salvar la vida
cuando su hijo Absalón trató de arrebatarle el trono. Pero a pesar de sus problemas y de sus graves errores, él fue leal a Dios hasta el fin de su vida. Párrafo 10. Pregunta. ¿Por qué David le dio consejos a su hijo y sucesor, Salomón? Jehová había elegido a este joven para que siguiera impulsando la adoración pura y le construyera un templo en su honor. Salomón iba a enfrentarse a algunas dificultades. Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué le dijo David a Salomón y cómo resultaron ser ciertas esas palabras? David le dijo a su hijo que si obedecía a Jehová, tendría éxito en la vida. Y así fue durante muchos años. Salomón construyó un templo magnífico, escribió varios libros completos de la Biblia y colaboró en la redacción de otros. Fue famoso por su sabiduría y riquezas. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué podemos aprender de las palabras de David? La obediencia resulta en éxito. Sus principios son muy prácticos y nos ayudan en temas como el empleo, la educación, el entretenimiento y el dinero. Dejarnos guiar por la sabiduría de Dios impedirá que suframos daños permanentes. Párrafo 13. Pregunta. ¿Cómo consiguió Carmen tener éxito en la vida? Carmen, que vive en Mozambique, pensaba que la clave del éxito era la educación superior. Así que decidió ir a la universidad y estudiar arquitectura. Me encantaba lo que estaba aprendiendo, contó ella, pero me robaba mucho tiempo y energías. Se me hacía difícil ir a las reuniones y me debilité espiritualmente. En el fondo, me daba cuenta de que estaba tratando de servir a dos amos. Después de recibir buenos consejos de hermanos maduros y de mi madre, decidí dejar la universidad y servir a Jehová a tiempo completo. Gracias a eso, pude tomar las mejores decisiones de mi vida y no me arrepiento de nada. Párrafo 14. Pregunta. En esencia, ¿cuál fue el consejo de Moisés y de David? En sus palabras de despedida, animaron a quienes los escuchaban a imitarlos y permanecer fieles a Jehová su Dios. Los dos también les advirtieron que quienes se apartaran de Jehová perderían su favor y las bendiciones que les habían prometido. Párrafo 15. Pregunta. ¿Qué experiencias vivió el apóstol Juan durante su vida? Juan fue un apóstol muy querido por Jesucristo. Acompañó a Jesús durante su ministerio, presenció sus milagros y se quedó a su lado en los momentos más duros. Estuvo junto a él mientras lo ejecutaban y después lo vio ya resucitado. Párrafo 16. Pregunta. ¿Quiénes se han beneficiado de las cartas de Juan? Dirigió su tercera carta a un cristiano fiel llamado Gallo, a quien consideraba un amado hijo espiritual. Para ese entonces, seguramente Juan ya tenía muchos hijos espirituales. Lo que este anciano fiel escribió ha animado a todos los discípulos de Jesús hasta nuestros días. Párrafo 17. Pregunta. Según tercera de Juan 4, ¿qué produce una gran alegría? Tercera de Juan 4 dice. Nada me da más alegría que oír que mis hijos siguen andando en la verdad. Juan habló de la alegría que produce obedecer a Dios. Estos cristianos fieles no solo alegraban a Juan, sino también a Jehová. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué podemos aprender de las palabras de Juan? La fidelidad resulta en alegría. Por ejemplo, nos produce mucha alegría saber que hacemos feliz a Jehová. Él se alegra cuando rechazamos las tentaciones del mundo y aceptamos la verdad. Párrafo 19. Pregunta.
¿Qué dijo una hermana sobre enseñar la verdad a otros? Rachel, que vive en la República Dominicana, siente que hablarles a otros del maravilloso Dios al que servimos es un honor incomparable. Ella dice: no tengo palabras para describir lo feliz que me hace ver que mis estudiantes llegan a amar a Jehová, aprenden a confiar en Él y hacen cambios en su vida para alegrar su corazón. Párrafo 20. Pregunta. ¿Qué tenemos en común con Moisés, David y Juan? Ellos servían al Dios verdadero, y nosotros también. Al igual que ellos, nosotros le oramos a Jehová, confiamos en Él y acudimos a Él en busca de guía. Y como aquellos hombres de la antigüedad, estamos convencidos de que Jehová bendice generosamente a los que lo obedecen. Párrafo 21. Pregunta. ¿Qué bendiciones les esperan a los que siguen los consejos de hombres como Moisés, David y Juan? Tendremos verdadero éxito en todo lo que hagamos. Viviremos mucho tiempo, sí, para siempre. Y tendremos la alegría de agradar a nuestro amoroso Padre Celestial, que cumple todas sus promesas. ¿Qué podemos aprender de las palabras de despedida de Moisés, David, Juan? Fin del artículo.